¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller para charlar un poco, intercambiar opiniones, intercambiar anécdotas. En fin, hablar sobre lo que nos apasiona. Herramientas y el amor a la antigua escuela. Bueno, espero que hayan pasado un hermoso viernes, que hayan podido alcanzar sus objetivos, que hayan podido llegar a sus hogares como corresponde, sanos, salvos, con buena actitud, con ganas de regresar, que eso es lo importante. En fin, notarán que estoy un poquito abrigado más de la cuenta, estoy cuidando la voz, dado que ya un grupo de amigos han notado que quizás en la charlita de anoche la voz en un momento empezó como a cambiar. Y bueno, es una constante que tengo desde hace ya unos años, que generalmente después de un determinado tiempo me agarra como una disfonía, que si yo sigo dando se transforma en afonía. Y bueno, algunos dicen que es emocional, otros dicen que es de chupar frío con las motos, otros dicen que por ahí el taller, el ir, venir, en fin. Decidí cuidar un poco más la garganta, dado que no hay nada grave, nada que me haga sospechar ni dudar de que la voz pueda estar corriendo algún riesgo. Todos saben que me apasiona hablar, me apasiona transmitir experiencias, hablar con amigos, en fin. Quizás tendría que haber sido periodista o algo de eso. Bueno, como tengo pensado mañana o en el fin de semana hacer alguna maratón, alguna 3, 4 videitos respondiendo alguna que otra pregunta, alguna que otra duda. Ya arrancar desde la mañana con la llegada al taller, que por ahí ya es una presentación media remanchada, pero bueno, está lindo, queda documentado para la posteridad, como decía un viejo amigo cuando sacábamos una foto, decía, para la posteridad, y bueno, quedaba ahí. Y algo de razón tenía, porque créanme que en mi casa tengo una caja de fotos de Italia, y verdaderamente no sé quién es nadie, porque las fotos las tomó mi abuelo en un viaje que hizo a Italia, y claro, como él era el que estaba sacando la foto, le sacaba a todos los familiares, paisanos de aquella época para mostrar a mi bisabuela, en fin. Y claro, él no salía en la foto, salían todas personas que hoy por hoy no sé quién son, ya que bueno, mi abuelo materno en este caso falleció muy joven y yo todavía era un muchachito. Pero bueno, estaría lindo tener al abuelo, que es el que me dejó de regalo la máquina de agujerear antológica. Los amigos del canal ya la conocen, la tienen re clara. Es el que tenía la herrería en la zona de Ciudadela. Entre Ramos y Ciudadela, ahí estaba la herrería de mi abuelo en la década del 70. La década del 70 completa hasta 1981-82. En fin, hay una historia ahí también para comentar, para contar, pero no viene el caso. ¿Vieron cómo me gusta irme por las ramas? Bueno, uno es así, ya me conocen. Quiero comentar también que subí a la comunidad una foto en la que estoy medio serio haciendo así. Claro que bueno, es una foto que no me saqué yo, me sacaron medio de improviso. Y bueno, yo haciendo una humorada fiel a mi estilo y a mis convicciones, puse: cuando algún amigo me dice que se compró herramientas, pero de la marca Mota. Y estoy con cierta cara de disgusto, llamémosle, y haciendo así como diciendo te felicito. Bueno, quiero que sepan, porque no tardaron los comentarios en: tengo un alicate que es perfecto, tengo una pico del oro que es excepcional, tengo una llave francesa que le podés pegar con una masa de 12 kilos y se va a cortar el bulón, pero la francesa no se va a dañar. Bueno, gente, yo desde el primer momento, desde que salió el canal, desde que armé el canal, sigo diciendo lo mismo. Compré herramientas Mota Spine, Mota España, según decía, el blister verde con letras amarillas,
y las herramientas obedecían a esa a esos colores. No me salió la palabra, pero bueno, eran colores verdes y amarillos. Por ejemplo, los destornilladores, si no mal recuerdo, los Phillips eran amarillos y los planos verdes. Las herramientas venían con esa temática, obedecían a esa temática, verde y amarillo. Las llaves combinadas, las llaves acodadas, las estriadas acodadas, en fin, lo conté muchas veces, pero por ahí lo repito, dado que por ahí amerita la situación. Recuerdo cuando compraba en la ferretería de mi amigo Lucas, primera junta y congreso para los amigos de Aedo, y él había traído, yo ya le venía comprando herramientas, bastantes herramientas, dado que, bueno, estaba haciendo mis tareas cotidianas en los hogares y cuando iba compraba alguna unidad que él siempre tenía, pero tenía las llaves de las marcas Rein, que eran la época de Rein, que venían con una anatomía muy similar a lo, salvando las distancias, ¿no?, a la Craftsman, a la llave Craftsman americana, que hoy podría asemejarse mucho a una Pre-Tool, una llave combinada Pre-Tool. Tenía cierta similitud con la anatomía de la Rein de aquella época. Yo he hecho algún videito ya mostrando la involución de Rein. Pero bueno, al margen, ya me fui por las ramas de vuelta con mis anécdotas. Pero me gusta ponerlos en situación. Algún día voy a describir nuevamente, dado que me lo están pidiendo mucho, la ferretería del Mudo. Y después también quizás otra ferretería que estaba ahí en Juan B. Justo, que bueno, también tenía una historia bastante particular. Pero la cosa es que este amigo, Lucas, dejó de traer herramientas marca Rein y empezó a llenar el tablero exhibidor con herramientas marca Mota. Bueno, hasta ese momento, como dije, él comercializaba las Rein y comercializaba las pinzas de la línea Crossman Dowen Pagio. Recuerdo una vez haberle comprado un combo de 5 piezas, de 5 pinzas, que armó él aleatoriamente porque le habían sobrado y las querían sacar de encima, y puso un alicate universal de 8, un alicate universal de 6, un alicate de 6 y una pinza de punta de 6. Excelentes herramientas. Bueno, llegan las herramientas Mota. Me las empieza a promocionar con cierta confianza y con cierto interés en que yo tenga esas herramientas y que las utilice y las pruebe. Bueno, las empecé a comprar, comencé a comprarlas primero por las de uso más frecuente. Por ahí me compré 3 o 4 llaves estriadas acodadas, entre ellas 916, 1213, 1415. Después por ahí otro día compré la 1617, la 1/4 516. Compré un jueguito de destornilladores que venían 3 planos, 3 Phillips. ¿Cuál fue el error? Que cuando estoy trabajando con herramientas y ya tengo mi elenco, mi caja armada de una determinada manera, hasta que no jubilo alguna herramienta no le doy paso a otra. O sea que las Mota quedaron en stand-by esperando a que yo renueve el stock de la caja y bueno, ahí provisionarme de esas herramientas para hacer una toma de contacto. Pero ¿qué pasa? Yo seguía comprando llaves, seguía comprando destornilladores, seguía comprando alguna francesa. Bueno, completé un poco las cajas, jubilé algunas herramientas y con cierto entusiasmo comencé a hacer las tareas en los domicilios y utilizar las herramientas marca Mota. Bueno, las llaves estriadas y combinadas, recuerdo poniendo tirafondos en unas especies de U. Yo ya lo he comentado en otro video, pero bueno, para los amigos que por ahí se suman, yo estaba haciendo entretechos en machimbre de 1 pulgada, sin perforar, sin romper, para embutir los tirantes con unas U
que con una manguera cristal utilizaba el paso de los niveles a modo columna de agua, ¿no? Bueno, agujereaba y con las llaves combinadas y estriadas apretaba los tirafondos. Bueno, quiero que sepan que al tercer tirafondo la llave de media se me zafó. Yo especulaba obviamente con que era la cabeza del bulón. No era la cabeza del bulón, era la llave, se marcó feo. Bueno, la dejé, la guardé en la caja, pensando que a lo mejor podía haber sido algo aislado, y decidí usar otras herramientas, otras llaves de esa misma marca, y me pasó lo mismo. Las llaves se marcaron todas. Bueno, cosas que pasan. La Pico del Oro de 10 pulgadas con traba de escalera, que ya de por sí no me gusta esa traba, pero no me aguantó un solo uso. La presioné y se zafó. La llave Cricket de 3 octavos, aflojando una bujía, se me zafó. Los destornilladores, bueno, ¿para qué les voy a contar si no me lo van a creer? Estaba atornillando unas grampas en una instalación eléctrica exterior en cable Sintenac y se me marcaron todos los destornilladores, o sea, el PH1, el PH2 y los planos. Ahora, Tano, ¿por qué estabas usando tanta variedad de destornilladores? No me suena creíble tu discurso. Porque eran tantas grampas que el señor, un poco, digamos, agarrado a la hora de comprar materiales, yo le había pedido, no recuerdo si 35 o 40 grampas con tornillos y tarugos, y el señor me trajo 20 porque consideró que poner una cada 1 metro estaba bien. No tuvo en cuenta que en algunos lugares había que doblar y lleva doble grampa. Después, por ahí, en algunos lugares hay irregularidades y el cable pansea. Entonces, por ahí no es a rajatabla una grampa cada 1 metro. Y fue a distintas ferreterías comprando distintas grampas con distintos tornillos. PH1, PH2, algunos planos. Bueno, quedó. Los destornilladores se me zafaron todos. En fin, los amigos que tienen suerte con mota, denle para adelante. Los felicito, la verdad, de corazón. No me gusta que la gente derroche plata, derroche su dinero, porque más allá del dinero hay una expectativa en que la herramienta funcione. Creo que nadie compra una herramienta para romperla. Y bueno, si le salió buena, seguramente la marca ha evolucionado, han ocurrido cambios, porque de hecho, si todas las herramientas explotaran como me pasó a mí, no se venderían. Pero bueno, yo la verdad no tuve buena experiencia. De las unidades que compré, se me rompieron todas. Puedo describir cómo las compré, el momento que las compré, el blister que traía. Las llaves combinadas venían con una especie de cartoncito abrochado, muy lindo packaging, todo, pero a mí no me dieron resultado. En fin, el videito de hoy vamos a tratar de hacer un 3 en la misma. Digo vamos, dado que bueno, por ahí algunas unidades ya han sido descriptas en el canal, pero nunca las puse en un versus. Por ejemplo, Bremen contra Stanley contra Crossmaster. Y esto podría decirse que es la parte 2 de la charlita de ayer, cuando hicimos un 3 en la misma con llaves ajustables de 10 pulgadas. Bueno, los amigos estuvieron preguntando, y puede dar fe el amigo que hizo el comentario, que preferís entre una Irimo de 10 y una Metz de 8 o algo por el estilo, era la pregunta, a lo cual le dije, no te fijes tanto en valores económicos, sino fíjate más en la utilidad que le vayas a dar vos, porque por más que te resulte económica una Metz de 8 contra una Irimo de 10, si lo tuyo es trabajar en medidas superiores a 25 milímetros, no te va a servir la herramienta. Entonces, bueno,
estoy tratando de describir calidades, como dije, 3 en la misma. Una unidad o una herramienta, 3 marcas, la unidad con exactamente las mismas características. En este caso tenemos 3 llaves francesas, barra ajustables, de 8 pulgadas, pavonada. Vamos a empezar a describir la Metz. La Bremen, borren la Metz. La Bremen, en este caso, bueno, es de una anatomía muy similar a lo que sería una Irimo, quizás un poquito más redondita en algunos aspectos, en algunos lados, pero mantiene más o menos esa anatomía. Podría asemejarse, salvando las distancias, a una 8071. Está confeccionada en cromo vanadio. Bueno, marca, pone su nombre con mucho orgullo en la matriz, cosa que es importante para diferenciar una unidad de marca de una genérica, dado que, bueno, ya vamos a hablar, pero estuvieron consultando algunos amigos de Bremen a nivel llaves combinadas, y yo tengo llaves combinadas, o sea, tengo 3 juegos de 3 épocas de Bremen. Ya vamos a entrar en ese tema. Calculo que en el fin de semana, en la maratón, si la llego a hacer, voy a ingresar en ese tema, porque hay bastante para hablar de eso, y puede que los ayude a algún amigo que anda con dudas. Por ejemplo, hay un amigo que ya tenía 2 juegos de Bremen. Estoy seguro que notó diferencias entre el primero y el segundo, y estaba pensando en comprar una Hedore Red, que hay muchas preguntas también sobre Hedore Red, y yo no tengo demasiado negativo que decir de Hedore. Hedore, si nos vamos a las antípodas de la historia, nos vamos con la máquina del tiempo, deriva, y es todo lo que voy a decir porque me estoy yendo del tema de lo que es la charlita de hoy, pero proviene de los hermanos Dowidat, y es una marca, una fábrica con mucha historia, o sea, herramientas de excelencia. Dowidat, que después se transformó en Hedore, y yo ya he comentado varias veces de por qué el Hedore. Pero bueno, es todo lo que voy a decir. Simplemente quería comentarle al amigo que hizo el comentario que tengo en cuenta sus dudas, y las voy a tratar de aclarar. Bueno, vamos a empezar de nuevo, dado que ya me había confundido del nombre, y es la oportunidad de corregirlo. Esta es una unidad Bremen de 8 pulgadas, pavonada. Bueno, vemos en su anatomía el nombre, como dije, que lo ponen en la misma fundición, 8x200, o sea, 8 pulgadas, 200 milímetros. Notamos que tiene un poco de juego. Muchos amigos miran el juego para adelante y para atrás. Eso es relativamente aceptable. El juego que a mí no me gusta es este juego. Llamémosle juego axial. Juego lateral podrían tener todas, pero hay algunas que no tienen juego en ningún lado, y algún día las voy a mostrar todas juntas. Va a ser otra charlita. Esta es una linda unidad de Bremen, como dije, similar anatomía, similar peso a la Irimo. Bueno, salvando las distancias, se podría asemejar a una 8071, pero bueno, viene con su escala en milímetros. Del otro lado no posee la escala en pulgadas. Del otro lado simplemente cromo vanadio, no sé si se aprecia, pero bueno, es una linda unidad, bastante cómoda. Sacando el mínimo juego, va muy bien. Vamos a pasar a una Crossmaster, que varios amigos me preguntaron qué opinaba de esta herramienta, y alguna que otra vez he respondido. Es una herramienta de apertura y cierre rápido, un poco más liviana que la anterior. De hecho, podemos ver bueno, los espesores de una y de otra,
son cosas completamente distintas, ¿no? Pero bueno, esta es lo que es más parecida quizás a una francesa de más vieja data, a un ajustable de más vieja data. Bueno, de un lado tenemos la escala en pulgadas, del otro lado la escala en milímetros. El juego es relativamente aceptable. Yo en el momento que compré estas unidades, las compré en Easy, me acuerdo que las pagué 1200 pesos, llegué e inmediatamente hice un videito. Era barata, en aquel momento era barata. ¿Por qué? Porque estaba la Silver Shadow. Si esta estaba a 1200 pesos, la Silver Shadow estaba 1400, y créanme que eran impresentables. O sea, no se podía dejar pasar esta oportunidad. Bueno, viene bajo el número 9943012, la marca Crossmaster, también fundida en su anatomía, 8x200, cómoda, ha trabajado mucho, esta no, su gemela ha trabajado mucho en la obra, la verdad que sin tener demasiado que decir. Recuerdo que el día que la traje, yo tengo un pedazo de reja, o tenía, porque lo fui achurando para sacar distintos pedacitos de planchuela para distintas tareas, y me di a la tarea de enroscarlo en la morsa, al mejor estilo Maxi de MHC Tools, y la francesita cumplió con las expectativas. Bueno, por último, Stanley, pavonada, 8 pulgadas, 8 in, no sé si se llega a apreciar el detalle. Stanley, bajo el número 87046 es el código. Todas las herramientas Stanley tienen un código, todos distintos. Es mucho más fácil localizar la herramienta, ya sea cuando uno la pide en ferretería, cuando uno la pide ahora con Mercado Libre, uno busca Stanley 87046 y aparece. Cosa que está hermoso para nosotros los fanáticos de las herramientas, ¿no? 200 milímetros de longitud, como veníamos hablando. Esta sí no tiene juego para ningún lado. La pueden probar, la pueden mirar, no tiene juego para ningún lado. Todas estas unidades están abriendo 26 milímetros, ninguna abre mucho más de eso, o sea, por ahí alguna tiene un poquito de jueguito libre, como para que la medida final cerrada sea 26 milímetros. No me voy a cansar de repetir que generalmente aconsejo usarla un 10, un 20%, para no tener la herramienta siempre trabajando al límite. Que la tengamos que usar un par de veces no pasa nada, pero si por ahí en nuestra tarea tenemos que hacer, pasa mucho en los trabajos en serie. Yo me acuerdo en Industrias Baco que bueno, las herramientas eran muy rústicas, y yo me llevaba mis herramientas, que me las traía todos los días con la caja precintada. Nos observaban mucho a los operarios y las cosas estaban yendo por otro lado, pero bueno, cuando alguna vez haga una segunda parte de esa historia, les voy a contar algunos detalles que ya con el paso del tiempo han caducado. Pero bueno, si bien éramos una gran familia, los de la primera hora, los que veníamos con historia de Caseros, cuando la fábrica estaba en Caseros, después en Bursaco se empezaron a agregar componentes, muchachos, que ya, si bien éramos todos una familia, estábamos de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde ahí adentro, había cosas oscuras, bueno, por suerte uno siempre estuvo ajeno a eso. Yo con el paso del tiempo, y ya lo voy a contar en otros momentos, seguí trabajando posteriormente durante un par de años, hasta cerca del fallecimiento de Nelson Bacola, pero en forma particular. Yo ya simplemente me llamaban, me proponían un determinado trabajo, yo pasaba mi presupuesto y si era aceptado iba y trabajaba. Terminaba la tarea, si eran las 2, las 3, las 4 de la tarde, me volvía. Si quería entrar a las 10 de la mañana,
y no a las 7. Se cayó algo, no se preocupen, también lo hacía. Pero bueno, nada, historias que voy a contar en otro momento. Volviendo al tema, en Industrias Baco por ahí había que armar algo que se llamaba dolly, que eran los dollys del Automóvil Club, dado que ahí se hacía todo el plantel de grúas para el Automóvil Club. Los dolly eran una especie de 3 ruedas, una estrella con ruedas. Los que saben lo que es ya lo tienen re claro, pero los que por ahí no, es una estrella con 3 ruedas que cuando había algún auto volcado tenían la posibilidad de moverlo, ya sea chocar contra un cordón y que suba. Entonces se trabajaba mucho apretando muchos bulones de, por ejemplo, 13-16, que está cerca de los 21 milímetros, o sea, es 20,63. En esa fábrica siempre se trabajó en pulgadas. En ese caso podíamos utilizar, por ejemplo, la llave de 8 pulgadas completamente tranquilos, dado que no iba a sufrir demasiada fatiga, dado que está 6 milímetros por debajo de la medida. Pero por ejemplo, en otra ocasión que se utilizaba mucha tuerca de la medida 11-16, o sea, hexágono de 11-16, no convenía utilizar la de 6. Si bien la de 6 abre 19 milímetros, estamos con la herramienta un poco al tope y en horas usándola se termina fatigando, dado que eso se armaba con un determinado torque y eran todas tuercas autofrenantes, o sea que iba dura desde la primer vueltita hasta que lo terminábamos de armar. ¿Por qué no se usaban llaves o por qué no se usaban tubos? Porque se los habían llevado. Esa es toda la ecuación. Pero bueno, como dije, no quería redondear el tema de la francesa. Esta no tiene juego para ningún lado. Es una muy linda opción de Stanley. No sé si las actuales vendrán así. Ya lo voy a averiguar porque tengo pedidas unas. Tengo este juego en pavonado y tengo en cromado. O sea que tengo los dos juegos y la cromada tiene cierta mejor resistencia a lo que es el agua. En la plomería, obviamente, estamos siempre, en lo que es service de plomería, estamos siempre en riesgo de mojar las llaves, ¿no? Porque en algunas casas no hay llaves de paso, en las que hay, por ahí no cierran. Son pocas las situaciones que uno va, cierra y está todo bárbaro. Pero bueno, redondeando más o menos los puntos a favor y en contra. La de la línea Bremen es una llave francesa de una anatomía muy similar a la Irimo. Podría parecerse a una 8071. Una llave pesada, como mostré, es prácticamente el doble de su anatomía a las posteriores. La Stanley lo que tiene de lindo es que no tiene juego para ningún lado. Y bueno, la Crossmaster es una herramienta de batalla que no ha traído problemas en el tiempo que yo la usé. No se abren. Por más que uno apriete, no se abren. Así que bueno, si me preguntan a mí cómo sería el ranking, en este caso yo las pondría de esta manera. Primero, la Stanley. Segundo, la Bremen. Y tercero, la Crossmaster. Si bien las tres son buenas, pero están compitiendo con herramientas de buena calidad del mismo segmento. O sea, cualquiera de las tres puede servir, pero depende de la situación, hay que tener en cuenta determinados pros y determinadas contras. Espero les haya servido, espero haber sido claro. Como digo siempre, esta es una charlita de taller. Además de la charlita de herramientas, surgen otros temas que uno va mechando. Aprovecho a mandarle un saludo a todos. Gracias por estar, gracias por el apoyo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, si hay algún tema que tienen ganas que toque en la maratón, que estoy seguro que mañana la vamos a hacer, me lo hacen saber en los comentarios. Y bueno,
los invito a seguir en contacto. Ya la garganta ya calentó, ya anda bárbara. La verdad que la idea del pañuelo fue espectacular. Les mando un saludo, que tengan una hermosa noche, un hermoso descansar. Y bueno, nos vemos mañana en otra charlita de Siciliano en su taller. Como digo siempre, acá no hay libretos. Los temas salen, surgen. Saludos. Bueno, no se quiere apagar.